Bueno, entonces yo acá directamente arranqué colocando la guía que ustedes van a tener que tener a mano cuando tengamos que resolver los ejercicios en el parcial, ¿sí? Así que bueno, lo de siempre, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir siempre va a ser un análisis completo de un razonamiento, ¿sí? A mí me falta explicar algo, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase para no confundirlo, ¿sí? Y es el hecho de simplemente de por qué yo les explico de esta forma el análisis de un razonamiento, porque hay muchas maneras, ¿sí?, de explicar el análisis del razonamiento, y yo lo que hago es explicar varios temas, ¿sí?, siguiendo pasos, ¿sí? Todos estos temas que nosotros vimos, de alguna manera se pueden explicar en forma individual e incluso separar totalmente el tema de la consistencia, el tema del método indirecto, el tema del método directo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí me resulta poder explicárselos así ustedes ven de una sola vez varias cosas. ¿Está? Bueno, lo que yo les decía recién, lo de siempre. Nosotros lo primero que hacemos es ver la consistencia. Y esta consistencia, ¿sí?, refiere al hecho de ver si el conjunto de premisas es consistente o inconsistente. Entonces, recordemos que la consistencia sí o sí es sobre las premisas, nada más. O sea, no se incluye la conclusión. ¿Está? Solamente sobre las premisas. Bueno, y para ello yo generé 3 razonamientos. Sí, vamos a ver si aparece el que yo quiero en principio. Y los 3 son diferentes y con no solamente diferentes, sino que cada uno acarrea distintos pasos. O sea, nos va a hacer ir por la parte donde nos da que es consistente, que tenemos que utilizar el método indirecto, que tenemos que llegar a la conclusión, y otro va a ser que sea inconsistente y otro que sea inválido, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar con esto. En primer lugar, acá, como siempre, tenemos un razonamiento, y lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que yo les pido que ustedes hagan, es ver si el conjunto de premisas es consistente o no. ¿Está? Es decir, ver si existe la posibilidad de que todas estas premisas, de la 1 a la 5, sí, pueden ser verdaderas. En este caso, sí, también les quería comentar que justamente no vamos a arrancar con el práctico, sino que lo que yo quiero es que ustedes tengan esta clase, que incluso los ejercicios son tan o más complicados que los del práctico. De manera tal que ustedes puedan después ver el video otra vez e ir guiándose para hacerlos los del práctico. ¿Está? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es ver si este conjunto de premisas es consistente o no. Entonces, en este caso, la conclusión queda fuera. Bien, para ello, recordemos que nosotros lo que tenemos que hacer es dar valores de verdad a cada una de las proposiciones componentes, ¿sí? Es decir, a z, x, no p, etcétera, etcétera, de manera tal que todas las premisas me queden verdaderas. Bueno, en este caso nosotros tenemos una premisa por la cual nos conviene empezar, que va a ser la premisa 2. Y disculpen si no les pregunto mucho, pero va a ser más que nada para poder terminar los 3 ejercicios en las horitas, en el tiempo que tenemos. Entonces, la premisa 2 es la premisa por la cual a mí me conviene empezar. ¿Por qué? Porque tiene una conjunción, ¿sí? Yo les había dicho que generalmente yo doy una premisa por la cual nos conviene empezar, pero no siempre tiene que ser así. Algunas veces podemos hacer, es más, dificultar más el ejercicio todavía, ¿está? Pero en este caso, la premisa 2. ¿Por qué? Porque tiene una conjunción. ¿Qué sabemos nosotros de la conjunción? Que la conjunción es verdadera cuando todas sus proposiciones componentes son verdaderas. Entonces, sí o sí, z y y tienen que ser verdaderas para que la premisa 2 sea verdadera. Bueno, como z y y
tienen que ser verdaderas, yo esos valores los puedo trasladar a la otra premisa si es que aparecen Z y Y. Fíjense que Z la tengo acá, es decir que Z va a seguir siendo verdadera, no lo puedo cambiar ese valor de verdad, a excepción que aparezca no Z. Y Y la tengo acá abajo, esta también va a ser verdadera. Bueno, tengo valores entonces ahora en la premisa 1 y en la premisa 5. Yo me tengo que fijar por cuál me conviene seguir. Bien, agarremos o tomemos cualquiera de estas dos premisas y fijémonos, ¿sí? Si no podemos con una, seguimos con la otra y nos vamos a tratar de dar cuenta. Entonces, si yo arranco por la premisa 1, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que tengo dos conectivos. Uno es este y el otro es la implicación. Entonces, para saber qué tengo que resolver primero, me tengo que acordar de la fuerza de los conectivos, ¿sí? Lo que hemos visto ya, que la negación se resuelve primero, que la conjunción después, que la disyunción después, la implicación y por último la doble implicación. Bien, según esto, quiere decir que la doble implicación va a ser el conectivo que se va a resolver último. Entonces, lo primero que tengo que resolver es esta disyunción de acá. Y lo hacemos. Entonces, para ello nos tenemos que acordar que la disyunción es falsa cuando todas sus proposiciones componentes sean falsas. Entonces, X va a tener un valor verdadero o falso, el que yo elija. Ahora, de todas maneras, sin importar qué valor coloque acá en X, ¿sí? Esto, lo que yo estoy remarcando, va a ser verdadero. Por la siguiente razón, porque la disyunción es falsa cuando todas sus componentes sean falsas. Y acá eso no va a suceder, porque nunca voy a poder tener las dos componentes falsas, porque Z es verdadera. Entonces, sin importar que sea X, esto de acá, que vamos a tratar de hacerlo prolijo, es verdadero. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo resuelto lo que coloqué en el recuadro, ¿sí? O sea, Z o X es verdadero gracias a Z directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la disyunción es falsa cuando todas sus componentes sean falsas. Bien, y ahora recién voy a calcular la implicación. Y recuerden que calcular, en este caso, significa que primero tengo que dar un valor de verdad a no P, y ese valor que nosotros vamos a colocar es el que a nosotros nos conviene. Por ser una implicación, ¿sí? Nosotros sabemos que la implicación es falsa cuando tengo antecedente verdadero y consecuente falso. Bien, yo ya sé que el antecedente, que es todo lo que está dentro del recuadro, es verdadero. Entonces, si yo a no P le doy el valor falso, esta premisa queda falsa. Por lo tanto, a mí no me conviene dar el valor falso a no P, sino que lo que me conviene es que no P sea verdadero. Siendo no P verdadero, verdadero implica verdadero, la premisa 1 me queda verdadera. ¿Sí? Bien, y como tengo que no P es verdadero, yo ya sé cuál es el valor de P. ¿Está? Bueno, haber ido por la premisa 1 hizo que las cosas me resultaran un poquito más fácil. Si yo hubiese ido por la premisa 5, hubiese sido un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque acá también tengo, o sea, no también, pero tengo una conjunción y una implicación. Se resuelve última la implicación, es decir, que esto lo tengo que resolver primero. ¿Y cuál es la diferencia con esto de acá arriba? Que lo que pasa es que si no T es verdadero, esto me da verdadero. Y si no T es falso, esto me da falso. Entonces no sé cuál valor elegir para no T. Entonces, y ahí me complica, porque ya voy teniendo dos opciones. ¿Sí? Bueno, entonces por esa razón es que me fue bien al ir por la premisa 1. Y ahora, ya tengo un valor en la premisa 3, que es el de P, falso. ¿Sí? Y tengo un valor en la premisa 5, pero dijimos que es bastante complicadito el tema de la premisa 5, entonces por ahora lo voy a dejar. Voy a continuar por la premisa 3. ¿Y qué es más fácil? ¿Por qué? Porque tengo una disyunción, otra vez, y nosotros sabemos la conclusión de la disyunción. Esta que tenemos acá. ¿Sí? Que la disyunción es falsa cuando todas sus componentes sean falsas. Entonces, si yo ya sé que P es falso,
y a no h le voy a dar el valor falso, sé que esta premisa me va a quedar falsa. Entonces ese no es el valor que a mí me conviene dar. El valor que a mí me conviene dar es que no h sea verdadero. ¿Para qué? Para que la premisa 3 sea verdadera. Porque ese es nuestro objetivo, conseguir todas las premisas verdaderas. ¿Está? Sabiendo que no h es verdadero, h es falsa. Otra vez me va a convenir elegir la premisa 4 y no la 5. ¿Sí? Simplemente porque acá tengo menos conectivos, ¿sí? Y solamente le tengo que dar el valor a una sola proposición, a una sola letra. Y otra vez tenemos una implicación, y la implicación es falsa cuando tengo antecedente verdadero, consecuente falso. T no puede ser verdadero, entonces tiene que ser falso sí o sí para que la premisa 4 me dé verdadera. Y ahora, ¿qué va a pasar? Me va a facilitar un poco las cosas en la premisa 5, porque como T es falso, no T es verdadero. Entonces, sí puedo calcular esto que estoy encerrando en este rectángulo. Sí puedo calcularlo, porque ya tengo estos dos valores. La conjunción, por lo que dice acá arriba, es verdadera cuando tengo todas sus componentes verdaderas. Sucede eso, o sea que el valor del recuadro es verdadero. Y con este valor y el valor de Q, ¿sí? Con este valor y el valor de Q, calculo la premisa 5. Como es una implicación, ¿sí? Otra vez, y el antecedente, que es todo el recuadro, es verdadero, ¿sí? Yo sé que le tengo que dar un valor a Q, y ese valor también va a tener que ser verdadero para que la premisa 5 sea verdadera. Si Q, en vez de ser verdadero, fuera falso, ¿sí? Se hace falsa la premisa. Pero eso yo no lo quiero, yo quiero que sea verdadera. Entonces, llegamos a que Q es verdadera, la premisa 5 es verdadera, y si miro de arriba abajo, ¿sí? Veo que pude obtener todas las premisas verdaderas. Entonces, quiere decir que este conjunto de premisas es consistente. Bueno, más allá de que haya sido rápido, ¿se entendió esto? Sí, ¿Sí? Bueno, son pocos los que me están mirando. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a la pizarra de la guía. Nosotros lo que analizamos acá fue la consistencia, y nos dio para el primer razonamiento, el que vimos recién, que el conjunto de premisas es consistente, es decir, que venimos por acá. Bien, como el conjunto de premisas es consistente, ahora lo que dice es que tengo que usar el método indirecto, ¿sí? El método indirecto es un método que también utiliza valores de verdad para ver si el razonamiento es válido o inválido. Y recuerden que nosotros, cuando utilizamos el método indirecto, lo que hacemos es tratar de probar que es inválido. Es decir, trato de conseguir premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Por qué? Porque un razonamiento es inválido si existe la posibilidad de conseguir esto. ¿Está? Entonces, y vuelvo a recalcar, es por esa la razón de que este método se llama indirecto, porque nosotros no probamos que sea válido, tratamos de probar que sea inválido. ¿Sí? Entonces, bueno, volvemos al razonamiento que estábamos analizando recién, ¿sí? Que me dio que el conjunto de premisas era consistente. Y ya que está, a esto le vamos a sacar una fotito y vamos a hacer así. Después yo le mando esto por el... Lo que quedó se los mando por WhatsApp. Sí, ahora me lo mando a mí porque desde la computadora no puedo usar. Sí, bueno, no, ya me olvidé el nombre. Pero bueno, no lo puedo usar. No les puedo enviar enseguida a cada uno esta pantalla. ¿Sí? Bueno,
Entonces, vamos a borrar todo lo que hicimos. Vimos el tema de la consistencia. Bueno, no me borra. Vimos el tema de la consistencia. Y dio que el conjunto de premisas es consistente. Entonces ahora el paso siguiente es ver si este razonamiento es válido o no por medio del método indirecto. Entonces, lo que vamos a utilizar ahora es el método indirecto, que es un método que sirve para saber si el razonamiento es válido o no, utilizando valores de verdad. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso es complicado el razonamiento, justamente es a propósito. Acá nosotros tenemos que concentrarnos bastante, porque ¿qué pasa? Puse una conclusión, ¿sí? Que no es falsa en una sola posibilidad. Por ejemplo, si yo hubiese dado por conclusión no Q, ustedes ¿qué me dicen? Que ya saben que no Q tiene que ser falsa, ¿tá? Y teniendo este valor de verdad, trato de obtener todas las premisas verdaderas. Si yo hubiese dado una conclusión no Q o S, también hubiese sido fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que colocar la conclusión falsa y esta es una disyunción, y la disyunción es falsa solamente cuando todas sus componentes son falsas, ¿sí? Entonces no Q sería falso y S sería falso. Pero yo acá, como conclusión, puse no Q y S, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con estos dos ejemplitos que di hace un ratito? Que la conjunción es verdadera cuando todas sus componentes son verdaderas, es decir, que existen tres posibilidades para que sea falsa. Por ejemplo, verdadero falso, ¿sí? Falso verdadero y falso falso. La conjunción es falsa, ¿sí? Y bueno, ¿y esto de alguna manera me dificulta el tema? Sí, porque yo voy a probar con esta primera posibilidad. Si con esta primera posibilidad no puedo conseguir que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, tengo que probar con esta otra. Y si con esta otra no me da, tengo que probar con esta otra. ¿Está bien? Que es justamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, retomo un poquito el tema. Método indirecto es un método que me sirve para saber si el razonamiento es válido o no, ¿sí? ¿De qué forma? Damos valores de verdad a todas las proposiciones y a la conclusión de manera tal que me queden todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa, ¿sí? Si yo llego a conseguir esto, recuerden que yo digo todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa. Ese es mi objetivo, es lo que yo quiero conseguir, ¿sí? Que no quiere decir que se pueda conseguir. Bueno, si yo puedo conseguir esto, premisa verdadera, conclusión falsa, el razonamiento sería inválido. ¿Está? Ahora, si yo no puedo conseguir esto, si esto junto con esto no lo puedo conseguir, ahí sí puedo asegurar que el razonamiento es válido. ¿Está? Bueno, entonces, como les decía recién, la conclusión tiene que ser falsa. Arranco por acá porque la conclusión es una sola, ¿sí? Pero el tema es el siguiente, que esta conclusión es una conjunción y la conjunción es falsa para tres opciones. Vamos con la primera. 1. La primera sería, por ejemplo, que no Q fuera verdadera y que la S fuera falsa, ¿sí? Esto hace que esta conclusión sea falsa. Bien, entonces colocamos acá. Yo dije recién voy a probar con que no Q sea verdadera y la S falsa. Entonces, como no Q es verdadera, esta Q de acá es falsa. ¿Sí? Bien. Entonces, y la S es falsa, pero la S no participa en ninguna de las premisas que yo tengo. Entonces no la puedo utilizar. El único valor
que acá tengo y que me sirve es el valor de no Q. Si yo quisiera arrancar enseguida por la premisa 5, tampoco me va a convenir mucho. ¿Por qué? Porque acá que tenemos que tener en cuenta que la implicación es la última que se resuelve. Es decir, que yo primero tengo que saber este valor, ¿sí? Y una vez que tengo el valor de lo que puse dentro del recuadro, ¿sí? Una vez que tenga ese valor, recién ahí voy a poder calcular la implicación. Bien, ¿qué es lo que quiero yo? Que la premisa 5 sea verdadera. Este es mi objetivo, ¿sí? Al igual que todas las demás premisas. Pero tengo un valor acá en la premisa 5, así que yo quiero que la premisa 5 sea verdadera. Para que sea verdadera, todo esto tiene que ser verdadero. Bien, yo ya tengo que Q es falso. Me falta el valor del recuadro. Todo este recuadro tendría que ser falso también. Acá les pregunto, ahora sí, ¿se entiende hasta ahí eso? ¿Se entiende el hecho de que sí o sí este recuadro que tengo acá o que estoy marcando tiene que ser falso? Porque si este recuadro llega a ser verdadero, ustedes lo que se tienen que acordar es que la implicación es falsa cuando tengo antecedente verdadero, consecuente falso. En este caso la implicación es falsa. Entonces, si este recuadro es verdadero, verdadero implica falso, me da falso. ¿Está? Sí, profe, se entiende, sí. ¿sí? Por esa razón, el recuadro tiene que ser falso. Pero ahora, otra vez, lo mismo que pasa en la conclusión. Tengo una conjunción acá. Y la conjunción es falsa para 3 casos. Entonces, voy a tener que analizar una vez con uno y otra vez con otro. Y si no me da, tengo que analizar con el otro. ¿Sí? Tendría que extinguir los casos. Entonces, por esa razón, es que yo voy a dejar la premisa 5 por ahora. ¿Sí? Está bien, tiene un valor, pero la dejo, porque la verdad que se me complica si yo arranco por la premisa 5. La premisa 2, ¿sí? Está compuesta por una conjunción. Y la conjunción lo vamos a hacer acá, dice que es verdadera cuando todas sus proposiciones componentes son verdaderas. Único caso. Entonces yo ya sé que Z y Y son verdaderas. ¿Está? Bien, y al ser Z y Y verdaderas, esta premisa 2 es verdadera. Bueno, voy cumpliendo con el objetivo. Y ahora sí, si ustedes, por ejemplo, quisieran arrancar por la premisa 5, ahora sí me conviene. ¿Por qué? Porque Y participa en la premisa 2 y en la premisa 5. Y Y es verdadera, entonces acá también lo es. Y ahora sí, voy a fijarme qué pasa con no T. Otra vez, yo lo que tendría que tener es el valor de este recuadro de acá para poder calcular esta implicación que estoy marcando. ¿Sí? ¿Cómo dijimos que tiene que ser este recuadro de acá? El recuadro completo no puede ser verdadero. Si es verdadero, verdadero implica falso, me da falso. Entonces no puede ser verdadero el recuadro. Tiene que ser falso. Y ahí está el tema. Como acá adentro tengo una conjunción, sé que la conjunción es verdadera, acá se los marqué, cuando todas las componentes son verdaderas. Entonces, yo tengo a no T y tengo Y. Y Y es verdadera. No T no puede ser verdadera. Ese valor que yo coloqué ahí no me conviene. ¿Por qué? Porque verdadero, verdadero me hace todo verdadero y yo lo que quiero es que lo del recuadro sea falso. Entonces, no T sí o sí tiene que ser falso. Entonces, falso y verdadero cumple con este falso que está acá afuera, y falso implica falso, me da verdadera la premisa 5. ¿Sí? Bueno, obtuve más información, sí. Más información, por ejemplo, que no T es falso, entonces esta T de acá es verdadera. ¿Sí? Y por otro lado también que Z es verdadera acá, entonces Z acá también es verdadera. Bueno, entre la premisa 1 y la premisa 4, que es ahora donde tengo valores, ¿sí? La premisa 1 no es complicada, ya lo habíamos hecho cuando habíamos visto la consistencia, pero tiene 2 conectivos, 2 letras más, y acá en cambio la premisa 4 tengo una implicación y una sola letra más, entonces ya que está, veo si puedo continuar por la premisa 4. Bueno, la premisa 4
dice lo siguiente. Tengo una implicación, esta implicación de acá. La implicación, ¿sí? La implicación es falsa cuando su antecedente es verdadero, ¿sí? Y su consecuente es falso. Entonces, H no puede ser falso, porque si doy falso, me da falsa la premisa 4. Entonces, H sí o sí, tiene que ser verdadera y la premisa 4 es verdadera. ¿Sí? Bien. Si la premisa 4 es verdadera, sabiendo que H es verdadera, no H acá es falsa. Me conviene la premisa 3. ¿Por qué? Porque otra vez tengo un solo conectivo y tengo una sola letra más. Disyunción. Falsa cuando tengo todas sus componentes falsas. Entonces, no H es falso. ¿La P puede ser falso? No puede ser falso, porque si coloco el valor falso, la disyunción se hace falsa. Yo quiero que la premisa sea verdadera. Entonces, sí o sí, P tiene que ser verdadera para que la premisa 3 sea verdadera. Y voy cumpliendo con el objetivo. Ahora, si P es verdadero, esta no P de acá es falsa. ¿Sí? Esa no P de ahí va a ser falsa. Bueno, ¿qué va a pasar? Tengo que ver qué calculo primero. Lo que se calcula primero es este, y lo que se calcula segundo es la implicación porque tiene más fuerza. Entonces, vamos con este. Yo el valor de X no lo tengo, pero lo bueno es que yo acá tengo una disyunción. Y la disyunción, ¿sí? Lo remarco, es falsa cuando todas sus componentes son falsas. Entonces, sin importar cuál sea el valor de X, puede ser verdadero o puede ser falso, este recuadro es verdadero. ¿Sí? Bien, y ya tengo el recuadro, entonces puedo calcular la implicación. Y la implicación es falsa cuando tengo antecedente consecuente falso. Y justo sucede eso. Y yo estos valores no los puedo cambiar. Porque si quiero cambiar, por ejemplo, podría cambiar este, ¿sí? Podría cambiar este por verdadero, pero este verdadero haría que cambie este por falso. Y la que se hace falsa es la premisa 3, ¿sí? Bueno, el tema es el siguiente. No lo puedo cambiar. ¿Qué me dio? La premisa 1, falsa. Entonces, la pregunta es, ¿pude conseguir premisas verdaderas a conclusión falsa? ¿Pude conseguir premisas verdaderas a conclusión falsa? No, profe. No se pudo conseguir. Entonces, ¿qué sería? ¿Válido o inválido el razonamiento? Válido. Válido. Pero bueno, el tema es, ¿sabe qué? Sería válido por ahora. ¿Por qué? Porque resulta que el problema está en esta conjunción que tengo en la conclusión. Porque esto que nosotros calculamos recién, pasó para esta situación. Pero existe otra posibilidad, que para que sea falsa esta conclusión, ¿sí? No Q sea falso y que S sea verdadero. ¿Se entiende? Entonces, lamentablemente yo voy a tener que probar con esto también. ¿Por qué? Porque la definición dice que un razonamiento es inválido si existe la posibilidad de conseguir premisa verdadera, conclusión falsa. Yo probé con esta situación, con esta primera, ¿sí? Que es una de las posibilidades para que me dé falsa la conclusión. No me dio. Bueno, lamentablemente voy a tener que probar con esta segunda, ¿sí? Bueno, vamos a sacar una fotito, como hice recién, a esto, para hacer el paso a paso. Entonces, bueno, vamos a tener que ir para atrás otra vez. Dijimos que sería ahora, segundo paso, este lo marco como que vamos a hacer así.
bueno, no pude conseguir nada más. ¿Sí? No pude conseguir premisa verdadera, conclusión falsa. ¿Sí? Con el paso 1. Vamos con el paso 2, a ver qué pasa. Sería decir que no Q sea falsa y que la S sea verdadera. Esa posibilidad también me da falsa la conclusión, así que voy a tener que probar con eso. Vamos a borrar. Bueno, entonces, dijimos que la otra posibilidad entonces es que no Q sea falso y que la S sea verdadera. Entonces la conclusión es falsa. Otra vez trato de conseguir premisa verdadera, conclusión falsa. Yo ya sé que no Q es falso, entonces esta S de acá perdón, esta S no, esta Q de acá sería verdadera. ¿Está? Bien. Si recuerdan, nosotros habíamos dicho que íbamos a tratar de conseguir primero que la premisa 2 sea verdadera. ¿Por qué? Porque este complica un poquito el tema, ¿sí? Es más, en este caso, ¿sí? Si yo arrancara por la premisa 5, directamente sé que como acá tengo una implicación, y es lo último que se resuelve, pasaría lo siguiente. La implicación es falsa cuando tengo antecedente verdadero o consecuente falso. Y el antecedente de esta implicación es todo esto que estoy marcando. Entonces, tengo que ver si alguna vez voy a poder conseguir antecedente verdadero o consecuente falso. Eso no va a pasar nunca, porque primero, el consecuente ya es verdadero. Entonces, esto que está dentro del recuadro podría ser verdadero, falso, y esto me va a dar verdadero igual. ¿Sí? Sería así. Entonces, otra vez no sé qué valores elegir para no T y para Y, entonces arranco de vuelta por la premisa 2, ¿sí? Que tiene una conjunción. Sé que la conjunción es verdadera cuando todas sus componentes son verdaderas, entonces Z es verdadero, Y es verdadero, la premisa 2 es verdadera, ¿sí? Si Y es verdadera, esta Y de acá también es verdadera, pero como les decía hace un ratito, ¿qué valor le doy a no T? Y puede ser verdadero, esto me da verdadero, ¿sí? Si le doy verdadero, esto me da verdadero, verdadero implica verdadero, me da verdadero. Pero si yo le diera falso, no cambiaría nada. Falso y verdadero, esto me da falso, y falso implica verdadero, también me da verdadero. O sea que no sé qué valor elegir. Por esa razón, sí o sí vamos a ir por la premisa 1. En la premisa 1, yo sé que como Z acá abajo en la premisa 2 es verdadera, esta Z de acá también es verdadera. Lo último para resolver es esta implicación. Es decir, que yo tengo que resolver esto primero. Bien, como es una disyunción, entonces no habría problema, ¿sí? No habría problema, ¿por qué? Porque la disyunción es falsa cuando todas sus componentes sean falsas. Como Z ya es verdadera, esto que está dentro del recuadro hace que esto sea verdadero. Es decir, que X podría ser verdadero, podría ser falso, este recuadro me va a dar verdadero. Y ahí sí estoy obligado a dar un valor a no P. Y como esta es una implicación, la implicación es antecedente verdadero, consecuente falso me da falso. Entonces no P no puede ser falso, tiene que ser verdadero sí o sí para que la premisa 1 sea verdadera. Si no P es verdadera, P es falsa. Bien, tengo una disyunción. La disyunción es falsa cuando todas sus componentes son falsas. Entonces, no H tiene que ser verdadero sí o sí para que la premisa 3 sea verdadera. Si no, me daría falsa. Bien, como ya tengo el valor de no H, y acá creo que borré una letra, ¿qué letra iba acá? H me parece. Sí, H. Gracias. Entonces, como no H es verdadera, esta H de acá es falsa. Bien, ¿qué valor tiene que tener T? Si yo coloco verdadero T,
la premisa 4 se hace falsa, porque la implicación dice que es falsa cuando tengo antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, T no puede ser verdadero. Tengo que borrar ese valor de recién y voy a tener que colocar que T sea falsa. Y la premisa 4 es verdadera. Ahora, si T es falsa, no T es verdadera. Pero dijimos que acá no importaba. ¿Por qué? Porque este valor me va a dar verdadero, pero verdadero implica verdadero, ¿sí? Hace que sea verdadera la implicación. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? O sea, no T podría ser verdadero o falso. Este recuadro me iba a dar verdadero o falso. Esta implicación me iba a dar verdadera igual. Entonces, la premisa 5 de todas maneras me quedó verdadera. Y ahora la pregunta es, ¿pude conseguir premisas verdaderas y conclusión falsa? Sí, sí se pudo. Sí se pudo. Y bueno, con esto quiero hacerles dar cuenta de que nosotros habíamos arrancado con esta posibilidad, ¿sí? Y habíamos dicho que con esta posibilidad, dando la conclusión falsa, pero con no Q verdadero y S falso, no habíamos podido conseguir todas las premisas verdaderas y conclusión falsa. Entonces suponíamos que el razonamiento era válido. ¿Por qué? Porque cuando yo pueda conseguir premisas verdaderas, conclusión falsa, el razonamiento es inválido. Entonces, como no pudimos, dijimos, entonces por ahora es válido. No, el razonamiento resulta que es inválido, solamente que tuvimos que ir a la otra posibilidad, a la segunda, donde cambiamos valores para la conclusión. No Q falso y la S verdadera. Esta posibilidad también hace que la conclusión sea falsa, y con esta posibilidad pude conseguir premisas verdaderas, conclusión falsa. Estamos con el mismo razonamiento. Entonces, como ahora sí pude, ¿qué pasó? ¿Cómo es este razonamiento al fin y al cabo? ¿Válido o inválido? Es inválido. Es inválido, exactamente. Este razonamiento es inválido porque se puede conseguir premisas verdaderas, conclusión falsa. ¿Quién me lo complicó? La conclusión, que tiene varias posibilidades para que sea falsa. Ahora, solamente para agregar, imagínense que ustedes, con la segunda opción, esta de acá, no hubiesen podido conseguir tampoco premisas verdaderas, conclusión falsa. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Haber probado con la tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? Que no Q sea falso y que la S también sea falsa. Y bueno, y ahí veíamos, acá ya agotábamos todas las instancias. Si con esta posibilidad yo ya no podía conseguir premisas verdaderas, conclusión falsa, entonces ahí recién aseguraba que el razonamiento era válido. Pero si con esta posibilidad sí podía conseguir premisas verdaderas, conclusión falsa, el razonamiento iba a ser inválido. ¿Sí? Bueno, resulta que acá probamos con esta primera, no me dio. Con la segunda resulta que pude. Listo, no hace falta probar con la tercera. Con que haya una sola posibilidad para conseguir premisa verdadera, conclusión falsa, ya estoy demostrando que este razonamiento es inválido. ¿Está? Bien. Entonces, nos quedó que el razonamiento es inválido. Saco una foto. ¿Sí? Me la envío. Bueno, entonces, vamos a la guía, a ver qué fue lo que pasó. Resulta que nosotros utilizamos recién el método indirecto, ¿sí? Se usó el método indirecto para saber si el razonamiento es válido o inválido. ¿Qué fue lo que pasó? Nos dio que el razonamiento es inválido. ¿Por qué? Porque pude conseguir premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ese es el primer caso. Ese es el primer razonamiento que nosotros estuvimos viendo. Ahora vamos a hacer otro razonamiento. Y ya que está, vamos a usar, a ver si se puede esto.
vamos a remarcar. Primero, ¿qué vamos a hacer? El tema de la consistencia, ¿sí? Como siempre. Bueno, vamos a otro razonamiento. Este es el que terminamos recién. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. ¿Cuál es el primer paso? Ver la consistencia del conjunto de premisas. En este razonamiento no es difícil, pero no lo puse tan explícito por cuál premisa nos convendría empezar. ¿Alguno se da cuenta de por cuál premisa nos conviene empezar a dar valores de verdad? Por la número 3. Por la 3. Lo último que se calcula en la 3 es la disyunción. La disyunción es falsa cuando todas sus componentes son falsas. Es decir, que para que sea verdadera tengo 3 posibilidades. ¿Vos qué decís? ¿Nos convendrá? Es decir, para que sea verdadera, esto tiene que ser verdadero y esto también, ¿sí? Suponiendo que siguiendo no consigo que sea consistente, tengo que probar con que H sea verdadero y esto tiene que ser falso, porque también esa posibilidad sería verdadera. Y si no me sirve esa, voy a tener que probar con que esto sea falso, pero esto sea verdadero. ¿Sí? O sea, hay 3 posibilidades para que esa premisa sea verdadera. Entonces, yo diría que por ahí no me conviene. La premisa 1 tampoco. ¿Por qué? Porque tiene 3 posibilidades para ser verdadera. ¿Sí? Por ejemplo, falso, falso. Por ejemplo, verdadero, verdadero. Por ejemplo, falso, verdadero. ¿Por qué? Porque la implicación es falsa solamente cuando tengo todo el antecedente verdadero y el consecuente falso. Entonces, otra vez tengo 3 posibilidades para que la premisa 1 sea verdadera. La premisa 4 es una implicación también y la premisa 5 es una implicación también. Entonces, veamos qué pasa con la premisa 2. Esto es así. En la premisa 2, yo tengo una negación de un paréntesis, de H o X específicamente. ¿Sí? ¿Cómo tendría que ser todo eso para que la premisa 2 sea verdadera? ¿Cómo tendría que ser todo esto para que la premisa 2 sea verdadera? ¿Falsa? A ver, Para que sea verdadera. para la premisa 2... Verdadera, profe. Verdadera. O sea, esto por ahí a ustedes los confunden porque me van a decir, y verdadera, pero eso es obvio. Entonces el profesor no puede hacer preguntas tan obvias. Y seguramente con eso los confundo. Pero sí, es simplemente para que ustedes se den cuenta de que hay cosas que yo tengo que arrancar tal cual como las veo. Esto tiene que ser verdadero. Y la premisa 2 sería verdadera. ¿Está bien? Vamos a seguir utilizando el rojo. Bien. Esto de acá, todo, tiene que ser verdadero. Y ahora sí, si esto, todo, tiene que ser verdadero, el paréntesis sin la negación, ¿sí? Y no hace falta colocar paréntesis acá, ¿cómo tendría que ser? Falso. Exacto. Esto entonces tiene que ser falso. Y esto es una disyunción. Entonces vamos a la disyunción. La disyunción tiene una conclusión que es falsa cuando todas sus componentes son falsas y nada más. Entonces, esta premisa 2 tiene una sola posibilidad de valores de verdad para ser verdadera. Que la H sea falsa y que la X sea falsa. Y no hay otra. ¿Se entiende por qué? Nosotros hicimos al revés. Nos dimos cuenta de qué valores teníamos que colocar a H y a X, empezando con que todo tiene que ser verdadero. Y entonces empezamos a desmenuzar. El paréntesis tiene que ser falso.
Y para que este paréntesis sea falso por ser una disyunción, las dos partes tienen que ser falsas. Entonces, ¿qué pasa? Falso, falso, esta disyunción, falsa. Y como este paréntesis de acá me da falso, al negarlo queda verdadero. La premisa 2. Y no hay otra posibilidad. ¿Se entendió hasta ahí? Y por eso yo les decía que no era tan explícito como lo otro, ¿sí? Donde teníamos una conjunción y sabemos que la conjunción es verdadera solamente cuando tenemos todo verdadero. No, nos dificultó un poquito el hecho de darnos cuenta de qué valores tiene que tener la H y la X, ¿sí? Pero fíjense que tampoco fue tan difícil porque cuando ustedes se ponen a analizar las otras, ¿sí? Ustedes lo pueden sacar por medio de eso. ¿Cuántas posibilidades tiene para ser verdadera? 3. Esta de acá, 3. Y esta de acá, 3. Y esta de acá, por ser una disyunción, también tiene 3. Entonces, casi seguro que el profesor nos dio esta que parece media complicada, pero al fin y al cabo nos facilita las cosas. ¿Está? Y es por ahí donde yo voy a tener que arrancar. Entonces, sabiendo que H es falso, ahora sí, yo ya tengo este valor. Esta H de acá es falsa. Y también tengo este valor. Como X es falsa, perdón, sí, está bien. Como H es falsa, esta H de acá es falsa. Como X es falsa, no X va a ser verdadera. ¿Sí? Si yo quiero seguir por la premisa 1, puedo hacerlo porque lo único que me falta es el valor de t. Si quiero seguir por la premisa 3, también puedo hacerlo y no es muy difícil por la siguiente razón. Como esta es una disyunción, yo sé que esto, sí o sí, todo completo, tiene que ser verdadero. Porque si esto que yo remarqué es falso, 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 me da falsa la disyunción, que es lo que está acá abajo. Entonces sé que todo esto tiene que ser verdadero. ¿Y en qué me ayuda? Como esta es una conjunción, para que todo esto que está dentro del paréntesis sea verdadero, ¿sí? Tiene que ser P verdadera y S verdadera también, porque la conjunción es verdadera cuando todas sus componentes son verdaderas. ¿Se entiende? Pero bueno, vamos a ir por la T, ya que está. En la premisa 1 yo tengo una implicación. La implicación es falsa cuando tengo antecedente verdadero, consecuente falso. No X verdadero, entonces T no puede ser falso. Si no, la premisa 1 me da falsa. T tiene que ser verdadera. Esta T de acá es verdadera, entonces no T de acá abajo va a ser falsa. Puedo continuar, si quiero, por esta premisa 5. Bien, la implicación es falsa, según lo que dije acá, cuando tengo antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, ¿sí? Entonces, no Z sí o sí tiene que ser falsa para que la premisa 5 me quede verdadera. La premisa 1 también queda verdadera por los valores que ya había puesto. Como no Z es falso, Z es verdadera. Continúo por la premisa 4 y sí, porque es más fácil. No P no puede ser falsa porque verdadero implica falso, me da falso. Entonces no P tiene que ser verdadera. Entonces la premisa 4 es verdadera también. Y ahora sí, ya tengo un valor, ¿sí? Para P. Como no P es verdadera, esta P de acá es falsa. Y yo dije hace un ratito que esta disyunción, ¿sí?, es falsa cuando tengo todas sus componentes falsas. ¿Está? Entonces, esto de acá, que estoy remarcando ahora, vamos a tratar de no borrar el verdadero S. Esto de acá que estoy remarcando ahora, tendría que ser verdadero todo. Pero lamentablemente no lo voy a poder lograr. ¿Por qué? Porque yo acá dentro de lo que está remarcado tengo una conjunción. Y la conjunción es verdadera cuando todas sus componentes son verdaderas. Entonces, ¿a quién me falta colocar un valor? O darle un valor. A S. Yo puedo dar el valor verdadero. Pero P ya es falsa. Entonces, este recuadro es falso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer así. Yo el valor de S no lo voy a colocar. ¿Sí? Y recordemos que no hace falta. Este recuadro es falso. Entonces, falso, falso, hace falsa la premisa 3. Si yo cambio algo, se va a hacer falsa otra premisa. Recuerden que nosotros acá estamos dando valores de verdad que a nosotros nos convienen y estamos extinguiendo posibilidades. ¿Sí?
No hay otras posibilidades. Dimos las mejores opciones, ¿sí? Y así todo, no pude conseguir que todas las premisas sean verdaderas. Pude conseguir 4, pero me faltó una, ¿sí? Entonces, este conjunto de premisas es inconsistente. ¿Sí? Recuerden que lo único que hicimos acá fue ver la consistencia del conjunto de premisas. Y para este caso me dio que es inconsistente. Bueno, vayamos a ver qué pasa. Saco la foto esta y borro, porque después si no me cuesta más borrar. Borro todo lo que hemos hecho. Ya sabemos que es inconsistente, quedó en la fotito recién y queda acá en el video. Entonces, vamos a ir marcando por dónde vamos ahora. Ahora lo marco con amarillo, ¿sí? Entonces, dijimos consistencia y me dio que era inconsistente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Y lo primero que tengo que hacer es decir que el razonamiento es válido sin demostración. No hace falta analizar la validez del razonamiento. El razonamiento sí o sí es válido. Entonces, yo acá, ya que está, creo que era este, vamos a colocar enseguida que este razonamiento, ¿sí? Este razonamiento, todo, como es inconsistente el conjunto de premisas, entonces el razonamiento también es válido. Y recuerden que esto lo decimos automáticamente. ¿Está? Bien. Ahora, lo siguiente, ¿qué sería? Lo siguiente sería encontrar una contradicción. Este es el siguiente paso. ¿Sí? ¿Qué era encontrar una contradicción? Era utilizar las reglas de inferencia de manera tal que yo pueda encontrar un error dentro del conjunto de premisas. Recuerden que yo les decía, por ejemplo, cuando nosotros realizamos cuentas fáciles, ¿sí? 2 más 2 es igual a 4, ¿sí? Y no tiene otro resultado. Por ejemplo, no es que 2 más 2 es igual a menos 4 también, ¿sí? Si nos pasara eso, justamente la cuenta estaría mal, o sea, hay un error, proviene de algún lugar. Eso es lo que pasa cuando un conjunto de premisas es inconsistente. ¿Está? Aparte, yo les había explicado también que cuando nosotros sacamos resultados, nosotros calculamos, generalmente si ese proceso lo hacemos bien, cada resultado que nosotros sacamos va a ser verdadero. Entonces, si yo voy a sacar resultados y en un momento a mí me da, por ejemplo, P y después en otra premisa me da como resultado no P, ¿sí? No puede pasar eso. ¿Por qué? Porque si yo calculé bien, tendría que haber aparecido P nada más. O tendría que haber aparecido no P. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los resultados son verdaderos. Y si P apareció, quiere decir que P es verdadero. Y no P sería falso. Pero apareció no P. Entonces me está diciendo que los dos resultados son verdaderos. Y eso es una contradicción. ¿Sí? Que es justamente lo que vamos a buscar ahora nosotros en este razonamiento. Bien, para buscar esa contradicción nosotros lo que vamos a utilizar son las reglas de inferencia. Que si ustedes las llegan a tener a mano, ¿sí? En el celular o donde sea, porque no me va a dar para escribirlas a todas, ¿sí? Por ahí las voy a ir escribiendo, explicando y las voy a ir borrando enseguida por el lugar en la pizarra, ¿sí? Entonces, bueno, acá nosotros lo que vamos a hacer es ir viendo si podemos utilizar reglas. Primero,
En la premisa 1 yo tengo una implicación, ¿sí? Esto por ahí es algo para ir anotando, si se acuerdan mejor, ¿sí? Pero si no, es para ir anotando, va a quedar grabado en el video, después lo buscan esta parte y lo van anotando. También lo pueden tener en el parcial, por supuesto, para acordarse y que se haga más fácil el tema de qué reglas puedo utilizar y cuáles no. En la premisa 1 tengo una implicación y las reglas que generalmente yo utilizo con una implicación son modus ponens o modus tollens. Modus ponens dice que si yo tengo una premisa 1, P implica Q, una implicación, en otra premisa tengo que tener, en otra premisa 2, tengo que tener el antecedente de esa implicación y como resultado queda el consecuente. ¿Sí? Bien, entonces, antecedente es no X. Y no X, así, tal cual, no X y solita, en ninguna otra premisa aparece, ni en esta, ni en esta, ni en esta, ni en esta. ¿Sí? Entonces, por ahora, modus ponens no se puede utilizar. Y modus tollens, vamos a ir escribiendo en un solo lugar nada más. Modus tollens dice que para usarla tengo que tener también una implicación. P implica Q, por ejemplo. Pero en otra premisa, en vez de tener el antecedente, tengo que tener el consecuente. Y encima negado. Y como resultado, me queda el antecedente negado. ¿Sí? Entonces, tengo una implicación. El consecuente es este, esto es lo que yo necesito, pero negado, o sea, necesito no T. Alguno me va a decir, no T está acá. Sí, pero no me sirve porque no T está acompañado de no Z, la tengo que tener sola. Entonces, modus tollens tampoco se puede usar. ¿Sí? Bueno, algo que no hemos usado hasta ahora. Pasamos a la premisa 2, porque ya modus ponens ni modus tollens se pueden usar. En la premisa 2 tengo la negación de un paréntesis. Yo les di las reglas de inferencia, ¿sí? Que son modus ponens, modus tollens, eliminación de una alternativa, eliminación de conjuntor, adición, etcétera, etcétera. Pero en algún momento les mencioné que nosotros lo que podíamos hacer es utilizar las leyes de equivalencia, ¿sí? Y en este caso, fíjense que tiene la particularidad de que tengo la negación de un paréntesis y dentro del paréntesis tengo una disyunción. ¿Qué ley se puede utilizar cuando yo quería eliminar una negación de paréntesis? ¿Qué ley? Estamos hablando de las leyes de equivalencia, con las leyes que simplificábamos. A ver si alguno se acuerda. Bueno, la ley que se puede utilizar acá es la ley de De Morgan, que decía que si yo tenía la negación de P y Q, esto es exactamente lo mismo que no P o no Q, ¿sí? Y si no, si yo tengo la negación de P o Q, esto es exactamente lo mismo que no P y no Q. Es decir, esta negación se distribuye por cada una de las proposiciones que intervienen dentro del paréntesis y si tengo una disyunción cambia por una conjunción y si tuviese una conjunción cambiaría por una disyunción. ¿Y para qué me va a servir? Vamos a hacerlo. Resulta que yo aplicando la ley de De Morgan acá voy a obtener una premisa 6, porque recuerden que cada resultado que nosotros calculamos es una premisa nueva, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener una premisa 6 que va a ser la negación se distribuye por cada una de las letras. Entonces H cambié por no H. X cambia por no X. Y si tengo una O, cambia por una I. ¿Para qué me sirvió? Porque ahora, en esta premisa, ¿sí? Esta fue la que utilicé recién. En esta premisa tengo una conjunción. Y si ustedes recuerdan, existe una ley ya no es ley, sino una regla de inferencia de las nuevas, que dice que una conjunción se puede romper, que se llama simplificación o eliminación del conjuntor. Justamente. Si yo tengo una premisa 1, P y Q, como resultados puedo sacar P
o Q, lo que yo quiera. Y ya que está, aprovecho y saco los dos. Entonces, bueno, después borro. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es calcular una premisa 7, que va a ser no H, por eliminación del conjuntor en la premisa 6, porque es la premisa 6 donde yo tengo la conjunción. Y ahora puedo calcular una premisa 8, también no X, también la misma regla, eliminación del conjuntor, y utilizada en la misma premisa, en la premisa 6. ¿Sí? Bien, ¿para qué me sirvió? Porque resulta que ahora yo, por ejemplo, antes había dicho, ¿sí? Voy a borrar esto. Antes había dicho que podía usar para la premisa 1 modus ponens o modus tollens. Pero si quería usar modus ponens, ¿sí? Necesitaba primero una implicación, por ejemplo, P implica Q. Acá tengo una implicación, ¿sí? Y en otra premisa necesito el antecedente de la implicación. Para este caso es P. Y como resultado me queda Q. Pero para este caso, el antecedente es no X. Y no X está acá abajo. Lo calculé recién. Entonces se puede usar modus ponens entre la premisa 1 y la premisa 8. Y como resultado me queda el consecuente de la implicación. Y para este caso el consecuente es T. Es decir, que yo usando modus ponens voy a obtener como resultado una premisa 9 que va a ser T. Regla que utilicé, modus ponens. ¿Entre qué premisas? Premisa 1 y una de las nuevas, premisa 8. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, entonces, esta la marco como que ya lo usé. La premisa de acá, la 8, también la usé, ¿sí? Y la premisa 6 también la usé porque la premisa 6 fue la que rompí en dos, ¿sí? Bueno, el tema es que esta y aquellas dos primeras están usadas. Acá presten atención. En la premisa 3 tengo este conectivo, disyunción, ¿sí? Ese es el conectivo que me indica a mí, siempre el más fuerte, el último que se calcule, es el conectivo que me indica a mí qué regla de inferencia puedo utilizar, ¿sí? Resulta que, si ustedes se fijan en las reglas de inferencia que yo les di, cuando yo tengo una disyunción, la regla que voy a tratar de utilizar es eliminación de una alternativa. Y eliminación de una alternativa dice lo siguiente. Si yo tengo una premisa 1, P o Q, en otra premisa cualquiera, yo tendría que tener, por ejemplo, la negación de P. Y como resultado me quedaría la otra, Q. Es decir, que no P con P se van y me queda la otra parte. Pero también podría pasar que en vez de tener no P, podría tener no Q. Y no Q con Q se va y lo que me quedaría sería P. Vamos a hacer así. Conclusión, vamos a dejar P y como otra conclusión, en caso de tener no, perdón. Acá era. Vamos a explicarla de vuelta. Si yo tuviese no P con P se va y me quedaría Q. Ahora, si yo tuviese no Q con Q se va y lo que me quedaría es P. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo una disyunción, tengo que tener en otra premisa la negación de la primera o la negación de la segunda. Recuerden que estos no son antecedente y consecuente, ¿sí? Antecedente y consecuente solamente tienen la implicación. Bien, entonces vengamos a la premisa 3. La premisa 3 es una disyunción. ¿Qué necesito? La negación de esto o la negación de todo esto. Y cuando yo hablo de la negación de todo esto, lo que necesito entonces es la negación de P y S. ¿Está? Pero bueno, no P y S, ustedes fíjense que en las otras premisas, por ejemplo acá, en la premisa 5 o en las premisas nuevas, e incluso esta 9 que está acá arriba, no tengo esto. Pero sí
entre las premisas tengo a no H, que está en la premisa 7. Y no H es la negación de H. Entonces, si yo utilizo eliminación de una alternativa, lo que dice es que si yo tengo esta disyunción y tengo la negación de H o de este paréntesis, me queda la otra parte. Como está no H con H se eliminan y lo que me queda como resultado es la otra parte, es decir, P y S. Entonces, la premisa 9 es la de recién, la premisa 10 es nuestra premisa nueva, ¿y qué va a quedar como resultado? P y S, la otra parte de la disyunción, ¿sí? P y S, por eliminación de la alternativa, ¿sí? ¿Entre qué premisas? Entre la premisa 3, miren bien, que es donde está la disyunción, y la premisa 7, que es donde tengo no H. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Resulta que la premisa 10 ahora es una conjunción. Y yo les había explicado que cada vez que tenía una conjunción, la conjunción se podía romper. ¿Sí? Si yo tenía premisa 1, P y Q, la conjunción se podía romper en P o se podía romper en Q. Entonces ya que está, aprovecho y saco los dos resultados. ¿Sí? Entonces la premisa 11 va a ser, por un lado P, por eliminación de conjuntor en la premisa 10, y por otro lado está la premisa 11. La premisa 12 va a ser S, también por eliminación de conjuntor en la premisa 10. ¿Sí? Bueno, resulta que pareciera que no estoy llegando a nada. Yo tengo que llegar a una contradicción. Y la contradicción se tiene que dar con cualquiera de las letras que yo tengo participando en este razonamiento. Con T, con P, con S, con H, ¿sí? Con X. Y hasta ahora no tengo nada. Pero bueno, voy marcando. Esta premisa 3 ya la utilicé recién. Esta premisa 7 ya la utilicé recién. La premisa 9, ¿sí? No recuerdo haberla utilizado. Vamos a ver ahora. La premisa 10, sí, la utilicé recién, ¿sí? Para encontrar esta de acá y esta de acá, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, premisa 4, implicación. Cuando yo tengo una implicación, otra vez, modus ponens o modus tollens. Modus ponens. Premisa 1, P implica Q. Premisa 2, necesito el antecedente. Como conclusión, me queda el consecuente. Bien, premisa 4, tengo una implicación. Si yo quiero usar modus ponens, lo que necesito es Z. Z, así tal cual está. El antecedente, dice modus ponens, que tengo que tener. Z, si yo reviso, no aparece por ningún lugar. Listo, modus ponens, por ahora no utilizo. Vamos a ver entonces modus tollens. Modus tollens dice que yo también tengo que tener una implicación, pero en otra premisa tengo que tener el consecuente negado. Y como resultado me queda el antecedente negado, es decir, no P. El consecuente negado tengo que tener. Bien, acá tengo Z implica no P. Tengo que tener el consecuente, que es este, negado. Como acá está negado, lo tengo que tener sin negar. Es decir, como acá tengo no P, yo tengo que tener a P en otra premisa. Y si reviso, P aparece en la premisa 11. Entonces, modus tollens se puede utilizar. P implica Q. Si tengo no Q, entonces me queda el antecedente negado. Bien. Z implica no P y tengo P, me queda como resultado el antecedente negado. O sea, no Z, el antecedente negado. Entonces, premisa 13 va a ser no Z, ¿sí? Modus tollens fue la regla que utilicé entre la premisa 4 y la premisa 11. Entonces, vamos a escribir bien el 4 y 11. ¿Sí? Bien, sigamos. Ya utilicé esta premisa de acá y ya utilicé la premisa donde está P.
Bueno, me falta la premisa 5. En la premisa 5, yo tengo no Z implica no T. Si quiero usar modus ponens, necesito P implica Q y en otra premisa necesito el antecedente. Como resultado me queda el consecuente. Bien, yo entonces necesito el antecedente. El antecedente es no Z. Y no Z está acá. Entonces modus ponens la puedo utilizar. ¿Sí? Ahora, ¿podría usar modus tollens? Modus tollens dice que necesito la negación del consecuente, es decir, la negación de no T. Por lo tanto, estoy hablando de T. Y T aparece acá. O sea que modus tollens también se puede utilizar. ¿Sí? Utilizo cualquiera de las dos. Ya que estábamos con modus ponens, vamos a usar esa. Entonces, yo necesito no Z para poder usar modus ponens. No Z está acá. ¿Qué me queda como resultado? El consecuente. El consecuente es este. No T. Y bueno, lo escribo. Premisa entonces 14 va a ser no T, ¿sí? Modus ponens entre la premisa 5 y la premisa, dijimos, donde está no Z, la 13. Bien. ¿Hace falta seguir calculando premisas? No, porque está la contradicción entre las... ¿Cuál es? ¿La 4? No, perdón, la 6. La 6, a ver, ¿cuál es la Y 6? la última. Donde dice T. Donde dice, T. acá dice T. Ajá, 9, perdón, 9. Sí, 9 y la última. y la última, esta de acá. Exactamente. ¿Qué pasó? Sacamos como resultado T y sacamos como resultado no T. Y nosotros habíamos dicho que eso no podía suceder, porque cada uno de estos resultados son verdaderos. Esto me está diciendo que T es verdadero y no T es verdadero. Eso es un error. Y esa es la contradicción que demuestra la inconsistencia, esta parte de acá, del conjunto de premisas. Es verdad que el conjunto de premisas es inconsistente, que hay un error. Entonces, lo único que tengo que hacer acá yo es poner, no conclusión, mentira. Colocar una premisa más, que en este caso va a ser la premisa 15, ¿sí? T y no T, no pongan regla ni nada, y colocan, esta es la contradicción que yo encontré. Con esto se demuestra que el conjunto de premisas es inconsistente. Y la inconsistencia a su vez demuestra que el razonamiento es válido. Y ahí sí se terminó el ejercicio. ¿Está? Podría haber salido otra contradicción. Imaginémonos que nosotros llegamos hasta acá. Que nosotros llegamos hasta acá. ¿Sí? Entonces salteo esto. Y en vez de haber hecho modus ponens, hubiésemos hecho modus tollens, como decíamos recién. Modus tollens entre la premisa 5 y la premisa 9. ¿Está? Entonces, me quedaría premisa, estoy acá, premisa 13, premisa 14. Modus tollens dice que si yo tengo P implica Q y tengo la negación del consecuente, entonces como resultado queda la negación del antecedente. Estamos hablando de la premisa 5. Entonces, acá tengo una implicación. Este es el consecuente. Y en la premisa 9 tengo la negación de eso. Entonces como resultado me queda la negación del antecedente. Es decir, si tengo no Z, como resultado queda Z. ¿Encontré una contradicción? Sí. Entre la premisa 13 y la premisa 14. ¿Sí? Entre esta premisa y esta premisa encontré una contradicción. Y yo acá colocaría premisa 15, Z y no Z, contradicción. Entonces, no es necesario que ustedes encuentren la misma letra con la que estoy ejemplificando yo, sino que podría ser otra la contradicción que ustedes encuentren. Y estaría bien igual el ejercicio. ¿Se entiende? Bien, teniendo en cuenta esto,
entonces pudimos concluir la última parte de la guía, que es esto de acá. Esta parte que yo remarqué en amarillo. ¿Está bien? Bueno, y ahora para aprovechar la última media hora, que era lo que yo les decía, que por eso vamos rapidito y también lo voy a hacer bastante rapidito, vamos a analizar el último razonamiento, que tendría que cumplir, si es que lo hice bien, con la parte de arriba. ¿Está? Entonces, acá no, acá. Bueno, ¿cuál es el que no está rayado? Este. Bueno, que no se tilde ahora, que no se tilde ahora. Tiene ganas. Bien. Bueno, resulta que se los voy a dejar como ejercicio el tema de la validez, porque va a pasar lo siguiente. Primero, el conjunto de premisas es consistente. Eso sí, el primer paso lo vamos a hacer, ¿sí? Nosotros lo primero que vamos a analizar ahora es la consistencia, ¿sí? Que sabemos que puede dar como resultado consistente o inconsistente, bien excluyente, ¿sí? Bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Tratar de conseguir todas las premisas verdaderas. ¿Está? Bien, la premisa por la cual a mí me conviene empezar en este caso es la premisa 4. ¿Por qué? Porque tengo una conjunción y sabemos que la conjunción es verdadera cuando todas sus proposiciones componentes son verdaderas, ¿sí? Voy a sacar ese rojo ahí y voy a escribir esto. Bien, entonces, no Q y X tienen que ser verdaderas. Entonces la premisa 4 es verdadera. Bien, como no Q es verdadera, esta no Q de acá también es verdadera. Y como X es verdadera, no sé, no tengo en ninguna otra premisa donde aparezca X. Y si alguno me dice, bueno, pero está en la conclusión, pero no me importa, porque yo cuando analizo la consistencia, la conclusión no me interesa. Solo me interesan premisas. Entonces, ¿cuál es el último conectivo a resolver acá? El más fuerte, esta implicación. Entonces, por un lado tengo que resolver esto y por otro lado tengo que resolver esto. Yo tengo el valor de no Q. Yo sé que acá hay una disyunción y sabemos que la disyunción es falsa cuando todas sus componentes son falsas. Entonces, ¿importa el valor de no P? No, no importa. No importa el valor de no P. No P puede ser verdadero, puede ser falso, que esto de acá me va a dar verdadero sí o sí. ¿Por qué? Porque la disyunción es falsa cuando todas sus componentes sean falsas. Y como no Q ya viene verdadera, entonces hace que todo esto, el antecedente de esta implicación, sea verdadero. Entonces, ahora, yo tendría que tener este valor, pero no sé qué valor voy a colocar a R y a S. ¿Saben de dónde lo voy a sacar? De la implicación. Yo sé que la implicación tiene que tener antecedente verdadero, consecuente falso, para que sea falso. Y en esta implicación, el antecedente es este valor, es el valor de todo, ¿sí? Todo esto que estoy remarcando acá, ¿sí? Ya que esta lo hago, tiene que ser verdadero, es el antecedente y tiene que ser verdadero. Perdón, es el antecedente y es verdadero. Entonces yo ya estoy seguro de eso. ¿Qué no puede ser esto de acá que es el consecuente? Esto no puede ser falso. Porque si es falso, antecedente verdadero implica consecuente falso, esta premisa se hace falsa. Entonces, de algo estoy seguro, que esto tiene que ser verdadero. Y la premisa 1 va a ser verdadera. Y como esto va a ser verdadero, tiene que ser verdadero, y sé que la conjunción es verdadera cuando todas sus componentes son verdaderas, yo ya sé entonces que R es verdadera y S también lo es. Si R es verdadera, no R es falsa. Y acá tengo una implicación. Antecedente verdadero, consecuente falso, me da falso.
yo ya tengo el consecuente falso. W puede ser verdadero, no. W va a tener que ser falsa para que la premisa 2 sea verdadera. ¿Sí? En la premisa 3 tengo T no S. Yo tengo el valor de no S. ¿Por qué? Porque sé que acá arriba S es verdadero, entonces no S es falso. Y acá tengo una disyunción. Disyunción, sabemos que es falsa cuando todas sus componentes son falsas. Entonces T no puede ser falsa, porque si es falsa se hace falsa la premisa 3. T necesariamente tiene que ser verdadera para que la premisa 3 sea verdadera también. Traslademos los valores que tenemos. W es falso, no W es verdadero. T es verdadero, T es verdadero. Entre este conectivo y este que estoy remarcando, la implicación es el último que se calcula. O sea que primero voy a calcular esto de acá. Y tengo los valores, o sea que puedo hacerlo. ¿Sí? ¿Qué me va a dar? Vamos a remarcarlo, vamos a recuadrarlo para decir, bueno, este valor va a ser el que voy a calcular ahora. Como yo ya sé que T es verdadero, no W es verdadero y es una conjunción, sé que esto me va a dar verdadero. Entonces ahora sí le tengo que dar un valor a Z. Sé que la implicación es falsa cuando tengo antecedente verdadero, que en este caso lo es, y el consecuente es falso. Entonces Z no puede ser falso, tiene que ser verdadero y la premisa 5 es verdadera también. Entonces, este conjunto de premisas es consistente. ¿Sí? Es consistente. O sea, si nosotros vamos a la guía, que es esta de acá, y voy a escribirlo con otro color para diferenciarlo, nosotros lo que hicimos fue hacer primero esto, ver la consistencia, y nos mandó por este lado, con que el conjunto de premisas es consistente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Usar el método indirecto para saber si el razonamiento es válido o inválido. Pero recordemos que nosotros vamos a tratar de que sea inválido. Quiere decir, tratar de conseguir todas las premisas verdaderas de conclusión falsa. Este razonamiento, también a propósito, es como el que les di al principio, ¿sí? No es igual porque nos va a dar que es válido, supuestamente, pero es parecido al que les di al principio con respecto a que tengo una conclusión donde hay una conjunción, y la conjunción, ¿vieron? Acá hay una conjunción, y la conjunción es verdadera cuando tengo todo verdadero, o sea que hay tres posibilidades para que sea falsa y nosotros queremos colocar la conclusión falsa y tratar de conseguir las premisas verdaderas. ¿Sí? Bueno, borremos todo. ¿Cuánto nos queda? A ver. Eso. Borremos todo. Este está difícil para borrar. Porque, bueno, vamos a tocar la Q. Ahí está. Entonces aquí me queda Q. Bien. ¿Qué pasó acá? Otra vez tengo una conjunción. ¿Sí? Resulta que la conjunción es verdadera cuando tengo todas sus proposiciones componentes verdaderas. Entonces yo quiero que sea falsa. Existen tres posibilidades. La primera es que X sea verdadera y que Z sea falsa. Entonces me da falso. Primera posibilidad, vamos con esa. Conclusión falsa. Este es verdadero, este es falso. ¿Sí? Bien. Si X es verdadero, esta X de acá es verdadera. Y Z es falso, esta Z de acá es falsa. Bien. ¿Por dónde me conviene? Y la premisa 4, porque ya que tengo un valor acá, ¿sí? Tengo un valor. Fíjense, pero resulta que este va a ser más fácil que el anterior porque va a pasar lo siguiente. No ahora, pero luego va a pasar algo muy fácil, por suerte. Yo sé que X es verdadera. Como tengo una conjunción y quiero que la premisa 4 sea verdadera,
¿sí? No Q sí o sí tiene que ser verdadera. Como no Q es verdadera, y la X ya es verdadera porque viene de la conclusión así, la premisa 4 la obtuve verdadera. Así que estamos bárbaros con eso. Bien, como no Q es verdadera, esta no Q de acá también es verdadera. Si ustedes recuerdan, el último a resolver es este. O sea que tendría que resolver este antecedente y este consecuente para calcular la implicación. Pero bueno, como no Q es verdadero, ¿sí? Y la disyunción es falsa cuando todas sus componentes son falsas, entonces yo sé que esto es verdadero, sin importar el valor de no P, porque no P puede ser verdadero o falso, esto me va a dar verdadero igual. ¿Sí? Entonces, ahora me falta saber cómo tiene que ser esto de acá. Como lo que voy a calcular es una implicación, ¿sí? Esto de acá tiene que ser verdadero, para que la premisa 1 sea verdadera. Y como esto es una conjunción, y la conjunción es verdadera cuando todas sus componentes son verdaderas, entonces R tiene que ser verdadera, S tiene que ser verdadera. ¿Sí? R es verdadera, no R es falsa. Tengo una implicación en la premisa 2, y sabemos que la implicación es antecedente verdadero, consecuente falso, me da falso. Entonces W sí o sí tiene que ser falsa para que la premisa 2 sea verdadera. Bien, no S es falso porque S es verdadera. Acá tengo una disyunción. Si venimos a la disyunción acá arriba, es falso, falso, me da falso. T no puede ser falso entonces. Tiene que ser verdadero y la premisa 3 es verdadera. Ahora, T es verdadera. T es verdadera. W es falso. Entonces no W es verdadero. Y lo último a calcular acá en la premisa 5 es la implicación. ¿Sí? Entonces quiere decir que esto es el antecedente de esa implicación y me da verdadero. Y no puedo cambiarlo porque ya viene de los valores anteriores y di los valores que a mí me convenían. Y verdadero implica falso, me da falso. No pude conseguir premisas verdaderas, conclusión falsa. Entonces, si alguno me dice, entonces el razonamiento es válido porque no puedo conseguir premisas verdaderas, conclusión falsa, está mal. Porque recién voy con la primera opción de que la conclusión sea falsa. Entonces, con esta opción no pude conseguir premisa verdadera, conclusión falsa. Entonces sí o sí voy a tener que analizar con las otras dos. A ver qué pasa. Una vez que yo extinga todas las posibilidades, ahí recién voy a poder decir si el razonamiento es válido o no. Bueno, la otra opción sería, hicimos la primera, ¿no? Como Gil me olvidé de imprimir esa parte. Pero bueno. La opción 2. La otra opción sería que X sea falsa y Z sea verdadera. ¿Sí? Entonces traslademos esos valores. X falso, Z verdadero, hacen de que la conclusión sea falsa. Bien, traslado los valores. Si X es falsa, esta X de acá es falsa. Si Z es verdadera, esta Z de acá es verdadera. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tendría que tener este antecedente para saber, ¿sí?, qué va a pasar con la premisa 5. Pero resulta que el último valor que se va a calcular es de la implicación. Y la implicación es antecedente verdadero, consecuente falso me da falso. Y fíjense que el consecuente ya es verdadero. Este consecuente no se puede cambiar. Entonces, sin importar lo que esté dentro de esto que parece una circunferencia, sin importar lo que me dé esto, esta premisa 5 va a ser verdadera sí o sí. O sea que no importa que T y no W sean verdaderos o sean falsos. La premisa 5 es verdadera sí o sí. ¿Está? Ahora el tema es que en la premisa 4 me aparece que X es falsa. Y yo acá tengo una conjunción. Y la conjunción es verdadera cuando todas sus componentes sean verdaderas. Entonces, como X es falsa, no importa el valor de no Q. Esta premisa va a ser falsa sí o sí. Entonces, yo puedo obtener la premisa 1 verdadera, la premisa 2 verdadera, la premisa 3 verdadera y la premisa 5 verdadera. Pero la premisa 4 se hace falsa gracias a X, que X ya es un valor que viene de la conclusión. Entonces,
con la segunda opción, ¿sí? Con la segunda opción, tampoco pude conseguir premisas verdaderas, conclusión falsa. Entonces voy a tener que utilizar la tercera opción. Primero les voy a mandar esto, o me voy a mandar esto, mejor dicho. Pero sí. Entonces, ahora sí, vamos con la tercera opción. La tercera opción va a ser la otra posibilidad. Esto era falso. Esto también hace que sea falso. Y la otra posibilidad para que sea falso, ¿sí? La conjunción es que las dos sean falsas. ¿Sí? Es decir, X falso y Z falso. Si tenemos eso, quiere decir que esta Z de acá es falsa y esta X de acá es falsa. Y si ustedes se dan cuenta, enseguida ya nos damos cuenta que la premisa 4 es falsa y no hace falta dar más valores de verdad. ¿Por qué? Porque en la premisa 4 pasa exactamente lo mismo que nos pasó recién. La conjunción es verdadera cuando todas sus proposiciones componentes son verdaderas, ¿sí? La conclusión acá es falsa, ¿no? Cuando todas sus proposiciones componentes son verdaderas, entonces como X es falsa, no Q puede ser verdadero, puede ser falso, la premisa 4 va a ser falsa sí o sí. Entonces, no se puede conseguir premisas verdaderas y conclusión falsa, ni con la posibilidad 1, ni con la posibilidad 2, ni con la posibilidad 3. Es decir, no puedo conseguir premisas verdaderas, conclusión falsa. Entonces, el razonamiento, ¿cómo es? ¿Válido o inválido? Válido. Exactamente. El razonamiento es válido. ¿Sí? No se puede conseguir premisa verdadera ni conclusión falsa con ninguna posibilidad. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se refiere con posibilidad? A cada una de estas. Que la conclusión sea falsa. Y estas son las tres posibilidades para que la conclusión sea falsa. ¿Se entiende? Entonces, con ninguna de estas posibilidades, ¿sí?, se pueden conseguir premisas verdaderas y conclusión falsa. Por lo tanto, eso asegura que el razonamiento es válido. ¿Está? Bueno, ahora igual lo que voy a hacer es, como había borrado la pantalla anterior, voy a simplemente hacer la parte de la primera posibilidad, cómo quedaba, rapidito, sin explicarlo. ¿Sí? Nosotros colocamos que la conclusión era falsa, entonces esto era falso, perdón, la primera posibilidad es que esto era verdadero, este es falso, ¿no? Esto es verdadero, esto es falso, entonces esta X de acá es verdadera, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, esto tiene que ser verdadero, entonces estos dos verdaderos, este es falso, entonces este tiene que ser falso, y acá me va quedando verdadero. Si este es verdadero, este es falso, y T tiene que ser verdadero, la premisa 3 sería verdadera, y si T es verdadera y no W es verdadero, esta premisa 5 es la que se hace falsa, y esta es premisa 4 es verdadera, ¿sí? Entonces no pude conseguir para esta primer posibilidad premisa verdadera, conclusión falsa. Así que
Bueno, y ahora, quedan 10 minutos, pero vamos a tratar de alcanzar o por lo menos hacer algo. Vengo a la guía, ¿sí? Utilicé el método indirecto para ver si podía conseguir premisas verdaderas y conclusión falsa, es decir, tratar de probar que es inválido. Resulta que no pude hacerlo. Entonces nos dio que el razonamiento es válido. Estoy viniendo por acá. Ahora, como el razonamiento es válido, quiere decir que tengo que usar el método directo. Reglas de inferencia y leyes. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión. Porque cuando un conjunto de premisas, ¿sí?, es consistente y el razonamiento es inválido, quiere decir que la conclusión, ¿sí?, la conclusión surge del conjunto de premisas. Entonces quiere decir que nosotros ahora vamos a tener que utilizar las reglas de inferencia para poder llegar a la conclusión. Bueno, estábamos a ver cuál era el razonamiento. Este de acá. Bueno, directamente, no, vamos a borrar todo o lo que más pueda. Bien. Bueno, yo en este caso, como les decía, tengo que partir del conjunto de premisas y llegar a la conclusión. Resulta que incluso esta premisa 4, cuando yo utilizo reglas de inferencias, es la premisa que a mí me sirve. ¿Por qué? Porque tiene una conjunción y la conjunción lo que dice es que si yo tengo una premisa donde tengo una conjunción se puede romper por eliminación de conjuntor. Como conclusión me puede quedar P o como conclusión me puede quedar Q. Y ya que está, aprovecho y me quedo con las dos. Es decir, que la premisa 6, porque tengo 5 premisas, la premisa 6 podría ser no Q por eliminación de conjuntor o simplificación, que es lo mismo, en la premisa 4. Y ya que está, digo que la premisa 7 es X por eliminación del conjuntor también en la premisa 4. ¿Sí? Bueno, esta regla que voy a utilizar ahora, se lo explico rápido, ustedes lo tratan de entender después. Resulta que en la premisa 1, yo tengo una implicación que es la más importante, el conectivo más importante. Y yo les decía que lo que puedo utilizar ahí es modus ponens o modus tollens, siempre que tenga una implicación y sea el conectivo más importante. Para modus ponens, esto va por encima nomás. Yo necesito sí o sí el antecedente. El antecedente es esto. O sea que yo necesito en otra premisa, no P o no Q, tal cual está acá, para poder utilizar modus ponens. ¿Sí? Es decir, que yo lo que necesito es no P o no Q en otra premisa. Si ustedes se fijan, no está. Para modus tollens, yo lo que necesito es el consecuente negado. O sea, R y S pero negado. Es decir, que en otra premisa tendría que aparecer R y S negado. Si ustedes se fijan, no está. Bueno, pero resulta que acá en la premisa 6 tengo no Q y existe una regla que se llama introducción del disyuntor o adición, ¿sí?, que me permite agregar una proposición, ¿sí?, a otra que ya tengo. Por ejemplo, si yo tengo una premisa P, como conclusión puedo sacar P o Q, ¿sí? Es decir, esta Q la agregué. ¿Y qué fue lo que agregué? ¿Cualquier letra? No, voy a agregar algo que necesite. También podría ser así, Q o P. ¿Por qué? Porque esto es conmutativo. Esto que está acá es exactamente lo mismo que lo que está abajo, ¿sí? Fíjense que
ustedes en la premisa 6 tengo no Q. Y si yo tuviese esto, podría utilizar modus tollens. ¿Sí? Perdón, modus ponens. Podría utilizarlo. Bueno, como acá tengo no Q, yo lo que voy a hacer es utilizar adición, esta regla. ¿Cómo sería? Premisa 8 va a ser no P o no Q. Adición. Y ustedes me dicen, ¿pero por qué? Si adición dice que yo tengo que tener una letra y agrego otra cosa. Bueno, recuerden que esto es conmutativo, ¿sí? Esto es lo mismo que Q o P. Entonces yo acá tenía no Q y de no Q saqué la misma no Q y agregué no P a propósito. ¿Para qué? Para que me quede igual al antecedente de esta implicación. Ahora sí puedo usar modus ponens entre esta premisa 1 y la premisa 8. Entonces, y modus ponens dice, si yo tengo una implicación y en otra premisa tengo el antecedente, es decir, esto, cosa que está acá, como resultado me queda el consecuente, es decir, eso. R y S queda como resultado de utilizar modus ponens. Entonces, la premisa 8, 9 va a ser R y S modus ponens entre la premisa 1 y la premisa 8. Bien, si ustedes se dan cuenta, tengo una conjunción. La conjunción se puede romper, ¿sí? Por eliminación de conjuntor. Me puedo quedar con cualquiera de las dos partes, y ya que está aprovecho y me quedo con las dos. Entonces, premisa 10 va a ser R, eliminación del conjuntor o simplificación en la premisa 9, y ya que está la premisa 11, va a ser S, por eliminación del conjuntor, también en la premisa 9. ¿Me ayudan? Sí, me ayudan, porque yo ahora en la premisa 2 tengo una implicación. Para usar modus ponens necesito W. W solita, solita, solita no está. Pero está modus tollens. ¿Qué dice modus tollens? Dice que si yo tengo una premisa 1, P implica Q, y tengo una premisa 2, no Q, es decir, la negación del consecuente, como resultado me queda la negación del antecedente. Bien, en la premisa 2 yo tengo una implicación y necesito entonces la negación del consecuente. No R es el consecuente, entonces lo que yo necesito es R, su negación, y esa aparece sola en la premisa 10. ¿La puedo utilizar? Sí. ¿Qué me queda como resultado? La negación del antecedente, es decir, no W. Entonces, premisa 12 va a ser no W, modus tollens utilicé ahora, entre la premisa 2 y la premisa 10. Sigo. Bueno, ya utilicé esta y otras más. En la 3 tengo una disyunción. Cada vez que tengo una disyunción, regla que trato de utilizar, eliminación de una alternativa, no modus ponens y modus tollens. ¿Sí? ¿Cómo era eliminación de una alternativa? Eliminación de una alternativa dice que si yo tengo una premisa 1, P o Q, y en otra premisa tengo la negación de una de las partes, como resultado me queda la otra. ¿Sí? Esto se elimina. Pero también puede pasar que tenga la negación de este. ¿Sí? Me tengo que fijar. Y queda la otra parte tal cual, sin negación ni nada por el estilo. ¿Sí? A eso le tienen que prestar atención. Entonces, como yo acá tengo una disyunción, yo lo que necesito es la negación de esto o la negación de esto otro. ¿Y yo cuál tengo? Tengo la negación de no S. S. Entonces, no S con S se van por eliminación de una alternativa y lo que me queda es T. Entonces yo voy a colocar como resultado y nueva premisa, premisa 13, va a ser T por eliminación de una alternativa entre las premisas 3 y la premisa 11. Bien, esta ya lo usé, esta premisa lo usé antes, ahora me falta esto. Tengo una implicación. Si yo tuviese el antecedente, este de acá, podría usar modus ponens. ¿Sí? Y resulta que no lo tengo, pero sí tengo sus partes. Tengo AT y tengo no W. Y hay una regla que no es eliminación, sino que
en realidad se llama conjunción o introducción del conjuntor, ¿sí? Que sirve, y no es la adición. La adición es cuando yo agrego algo que no necesariamente está. Premisa 1, P. Conclusión, P, O, Q. Se agregan con una O. En cambio, ¿sí? Introducción del conjuntor o conjunción dice que yo tengo que tener una premisa 1, P, y tengo que tener una premisa 2, Q. Tienen que existir las premisas y yo las puedo juntar, P y Q. Entonces, yo estaba hablando de que si tenía este antecedente podía usar modus ponens porque acá tengo una implicación. Pero el antecedente es T y no W. Y T y no W, así tal cual como yo lo tengo escrito acá, no está. Pero sí está T está acá, y no W. Y esta regla que escribí recién me permite juntarlas. Es decir, que yo ahora voy a decir que la premisa 14 va a ser T y no W, y la junto en el orden que yo quiero, no en el orden en que aparece, ¿sí? Por introducción del conjuntor entre la premisa 12 y la premisa 13. Y este es el antecedente de esto, de esta implicación. Entonces puedo usar modus ponens. Modus ponens dice, si yo tengo una implicación y tengo su antecedente, como resultado queda el consecuente. Bien, entonces como acá tengo un antecedente, puedo generar la premisa 15 Z por modus ponens entre las premisas 5 y la 14. ¿Sí? ¿Llegué a la conclusión? No, todavía no llegué a la conclusión. ¿Por qué? Porque la conclusión es X y Z. Pero como yo había dicho recién, tengo una regla que me permite juntar, ¿sí? Por medio de una conjunción, dos proposiciones que aparezcan. Y la conclusión está compuesta por Z, que la tengo acá, y está compuesta por X, que la tengo acá. Existen las dos proposiciones, yo las puedo juntar. Entonces, con estas dos puedo armar la conclusión. Entonces voy a decir, conclusión va a ser X y Z, introducción del conjuntor entre las premisas 7 y la premisa 15. ¿Y qué pasó ahora? Se terminó el ejercicio. ¿Por qué? Porque quedó demostrado que por ser consistente y válido el razonamiento, yo puedo llegar a la conclusión. Y lo hice por medio de las reglas de inferencia. Más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, la idea es haber completado cada variante, ¿sí? De estos ejercicios que nosotros hemos hecho. Entonces, acá, ¿sí? Fíjense que nosotros recorrimos todos los caminos que podíamos tener en esta guía que yo les di, ¿sí? Es decir, que por último pudimos demostrar que el razonamiento es válido. Demostramos eso, ¿sí? De que el razonamiento es válido por medio de las reglas de inferencia. ¿Estamos? Así que, bueno, chicos, les envío estas fotitos, estas capturas, ¿sí? Un ratito más, junto con el enlace del video. Y bueno, damos por terminada la clase y nos veremos el lunes, ¿sí? Nos vemos. Nos vemos. Bueno, profe. Hasta luego. Hasta luego.